Hola, hola, hola. Sí, profe, se escucha. ¿Está? Bueno, vamos a alargar, así seguimos un poquito más. Un poquito lo que queda, así que vamos a por ello, como dice mi amiga gallega. Bueno, los intercambiadores de calor es los equipos donde nosotros, que tendremos que en algún momento hacer su diseño. En el intercambiador de calor, como su nombre lo indica, se produce esta transferencia de energía entre un fluido frío con un fluido caliente o viceversa, o el intercambio entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas, fuera del equilibrio térmico. Entonces, el lugar físico donde ocurre este procedimiento de intercambio, de transferencia de calor, se denomina intercambiadores de calor. Y esos intercambiadores de calor han tenido distintos diseños a lo largo de la humanidad. Y los primeros intercambiadores de calor, o con los que nosotros empezamos a trabajar como los más elementales, son los intercambiadores de doble tubo, como el que se muestra en esta imagen. En esta imagen es un intercambiador doble tubo, estos tubos que se ven acá externamente como si fuera un solo tubo, una gran tubería, está acomodada de forma tal de que darle una gran longitud, en realidad no es un único tubo, sino que son dos tubos. Si uno lo mirara, lo podríamos representar, vamos a poner un lapicito, podríamos decir que hay un tubo en la parte interna por donde circula un fluido de una determinada temperatura. Tiene una temperatura de entrada, vamos a poner temperatura de entrada y una temperatura de salida. Y por afuera de ese tubo hay otro tubo más, que le vamos a cambiar el color para poder hacer la diferenciación. Otro tubo más, rodeando al tubo central, por donde circula otro fluido en otra condición térmica. ¿Sí? Tendremos la temperatura, le llamamos temperatura T chiquita, T minúscula, T de entrada y T de salida. Entonces tendremos doble tubo, es por la geometría que toma este intercambiador. Son dos tubos, uno adentro del otro, y estos tubos, uno adentro del otro, por el interior de cada uno de esos tubos está fluyendo, a ver si me aparece cosito. Entonces por acá va a circular el fluido azul. Por ahí va a fluir el fluido azul y por acá, se me hace efectos adversos del dibujo. Bueno, ahí tenemos, entonces, un fluido azul rodeando, ese fluido azul está contenido, o ese fluido celeste que nosotros mostramos ahí, está contenido como límite externo, es una tubería, que sería la tubería esa de color negro. Y adentro de esa tubería hay otro tubo en el cual circula un fluido de diferente temperatura. Como se observa, estos fluidos solamente tienen un contacto de tipo térmico. Ese contacto entre los fluidos se ocurre a través de una pared. Esa pared es generalmente los intercambiadores de calor se construyen con materiales que tienen una alta conductividad térmica. Es decir, que ese tubo rojo que está contenido, que está ese tubo interno, si por el interior de la tubería roja circula un fluido muy caliente, la resistencia a la transferencia de calor dada por esa pared metálica tiene que ser lo más baja posible para que no se pierda energía, no, que permita transferir todo el calor con la máxima cantidad de calor del fluido caliente hacia el fluido frío. Entonces se utilizan aceros o materiales muy especiales de alta conductividad térmica para tratar de que esa resistencia a la transferencia de calor sea lo mínimo posible.
Y la parte externa, donde está circulando el fluido azul, que es un fluido más frío, está en contacto con ¿quién? Con un ambiente, con un alrededor. ¿Y qué es lo que nos interesaría que pasara con el ambiente y el fluido que está en el interior de la tubería? Que el calor se pierda lo menos posible. Si estamos, por ejemplo, circula ese fluido azul, es un fluido celeste, es un fluido muy caliente, yo voy a necesitar que esa pared que cubre al intercambiador de calor sea lo suficientemente que tenga una alta resistencia a la transferencia de calor, que evite perder el calor o que no permita ingresar calor, dependiendo de si la situación de enfriamiento o calentamiento. Voy a necesitar colocar o cubrir sobre ese intercambiador de calor algún material que no me permita o que me impida la transferencia de calor. Y ahí aparecen los aislantes, ¿sí? Entonces, los intercambiadores de calor, ¿qué es lo que son? Son los equipos donde se ponen en contacto el fluido frío con un fluido caliente y se produce la transferencia de calor a través, no por un contacto de mezclado, no por un proceso de mezcla, sino por un contacto simplemente térmico a través de estas paredes metálicas. Bien, estos intercambiadores de calor se tienen que diseñar. Nosotros en ingeniería química, ingeniería alimento, decimos vamos a hacer el diseño del intercambiador. En general nosotros lo que no hacemos es el diseño del intercambiador propio, lo que se llama propiamente el diseño mecánico, la estructura, es lo que nosotros podemos llegar a hacer o evaluar con las condiciones del proceso que tenemos que responder es dar, ¿qué cosa? Determinar el área que nosotros necesitamos de intercambio. ¿Cuál es el área que yo voy a necesitar para poner en juego para lograr una determinada diferencia de temperatura, lograr un determinado cambio? Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar o lo que vamos a dimensionar, o lo que llamamos, mejor dicho, lo que llamamos diseño de un intercambiador de calor, es calcular el área necesaria para producir o lograr un determinado efecto. Para ello, ¿qué es lo que utilizamos? Una ecuación, que es la que conocida, que generalmente le decimos ecuación de diseño, que decimos que, a ver, acá no sé qué lío se me hace con la pluma, el marcador. Vamos a poner pluma, le vamos a cambiar a ver si me lleva el apunte con la pluma. Me hace unas flechitas que no me gustan. Ahí está. La ecuación de diseño, vamos a escribir para prolijito, si no queda feo. Queda feo y no se entiende. Pluma. Entonces vamos a poner ecuación de diseño, que se define como el calor puesto en juego, energía por unidad de tiempo en un intercambiador de calor, es igual a un coeficiente U, coeficiente global de transferencia de calor, multiplicado por el área de transferencia de calor, por una diferencia de temperatura logarítmica media. Esta ecuación es la que se conoce como ecuación de diseño. Acá en esta ecuación de diseño nosotros tenemos que evaluar esta fuerza impulsora, expresada como delta medio logarítmico, y esta relación de los coeficientes. Si revisamos las definiciones que habíamos visto en la parte de conducción, podríamos llegar a decir que el flujo de calor es igual a ¿quién? A una fuerza impulsora, que sería nuestra delta T medio logarítmico, dividido una resistencia a la transferencia de calor, una resistencia total. Y esa resistencia, por igualdad, ¿a quién va a ser igual? Esa resistencia es igual a 1 sobre U0 por A0. Es decir, que la resistencia a la transferencia de calor en el equipo es igual, la podemos expresar como esta inversa del producto del coeficiente global por el área. Bien, entonces, nosotros vamos a diseñar un equipo de transferencia de calor y lo que vamos a lograr definir o lo que vamos a lograr integrar es lo que vamos a obtener o lo que vamos a tener que obtener, como bien digo,
es el área de ese intercambiador. ¿Y de dónde vamos a sacar esa área? De esta ecuación de diseño que hemos establecido acá. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar estas introducciones. Y lo que vemos acá, ¿qué es lo que les vamos a mostrar? ¿Qué configuración pueden llegar a tener los intercambiadores de calor? ¿Qué se representa en estas imágenes? Vamos a poner el puntero y ¿qué es lo que vemos acá? Es una forma diferente de mostrar un intercambiador doble tubo. El tubo central donde va un fluido y el tubo que rodea al tubo central, habitualmente llamado el ánulo porque forma como un anillo. Si yo lo mirara de frente, a ver si me deja dibujar. Si yo mirara de frente un intercambiador doble tubo, tengo el tubo externo y el tubo interno. Lo que tengo acá es lo que se llama el ánulo, el fluido que, cuando decimos el fluido que fluye por el ánulo, es decir, el fluido que rodea, que fluye por este anillito, ánulo de anillo, ¿sí? Entonces fluye un fluido por el ánulo y el otro fluido va a fluir ¿por dónde? Por el tubo central. Y acá fluye el otro fluido. Entonces esa sería la forma que nosotros tendríamos o que tendría un intercambiador doble tubo visto de frente, así como le hacemos un corte acá en el intercambiador y vemos un fluido frío, un fluido caliente, un fluido frío en contacto. El contacto a través de los límites que son las paredes metálicas construidas, como ya dijimos anteriormente, de un metal que tenga una alta conductividad. Bien, fíjense qué es lo que se ve acá. Con esta flechita se pretende, con esta flecha, son las indicadoras de la dirección del fluido que se está moviendo en el interior del intercambiador de calor. ¿Qué es lo que se hace acá? El fluido que va por el fluido, lo rojo es fluido caliente y lo grisecito fluido frío. Tanto el fluido frío como el fluido caliente, ¿en qué dirección se mueven? ¿Qué se observa en la figura? ¿Indican la misma dirección o la cambian? Obviamente, las flechas van las dos para el mismo lado, por lo tanto estamos diciendo, esto está queriendo representar de que el fluido frío y el fluido caliente se mueven en la misma dirección. Entonces, este tipo de forma de disposición o de configuración de los fluidos se denomina intercambiador de calor de flujo en cocorriente. Tanto el fluido frío como el fluido caliente entran en forma simultánea. Gráficamente, entonces fluido caliente viene por acá y sale por acá. Fluido frío entra por acá, no es que vaya en forma vertical, sino lo que nosotros tenemos que visualizar es este lugar. El fluido frío entra por el tubo gris, por el ánulo y sale por el ánulo para arriba. Cocorriente. Si yo me fijo, acá les mostramos una gráfica donde se representan los dos, no serían perfiles, sino cómo va variando la temperatura del fluido caliente y del fluido frío a medida que nos vamos moviendo en la dirección del flujo. El fluido caliente, al ponerse en contacto con un fluido frío, ¿qué le va a pasar al fluido caliente? Va a empezar a ceder energía. Si cede energía, va a empezar a disminuir su temperatura y va disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura de salida. El fluido frío, en contacto con un fluido caliente, va a tomar la energía cedida por el otro fluido y a medida que va avanzando por la tubería, va a alcanzar, ¿qué cosa? La temperatura de salida, una temperatura superior a la que entró. Entonces el fluido frío se calentó, aumentó su energía y el fluido caliente cedió energía y se enfrió.
A ver si funciona el efectito. Ven acá, no me llegó la flechita, tendría que haber llegado justo acá. No me funcionó el efecto. Ahí sí. Entonces tenemos fluido frío, ¿cómo pasa? ¿De quién depende la transferencia de calor? ¿O a qué es proporcional el flujo de calor, la densidad de flujo de calor? ¿A quién es proporcional? A la diferencia de temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense con la diferencia de temperaturas en una posición Z. Bueno, vamos a hacer acá, a ver si le ponemos un numerito por acá. Si me deja, esta es la dirección coordenada de la dirección de Z. Y que lo que quería hacer era un dibujito para indicar que para que nos bueno, pero es lo que estaba representado acá. Tenemos el tubo. Esta es la dirección Z. Bueno, entonces tenemos el fluido frío, el fluido caliente, las direcciones, y lo que yo quería mostrar es que en Z igual a 0, al principio de donde están los dos fluidos, el fluido muy caliente y el fluido muy frío, la diferencia de temperatura entre el fluido frío y el fluido caliente es muy grande, es la máxima diferencia que se puede alcanzar. Entonces, si tengo la máxima diferencia de temperaturas, voy a obtener el mayor flujo de calor en la zona de entrada o en ese lugar. Pero a medida que va pasando el fluido, va avanzando a lo largo de la tubería, vamos viendo que en el flujo, en el sistema o en la configuración de cocorriente, ¿qué va pasando con la diferencia de temperatura entre la línea roja y la línea azul, entre el fluido caliente y el fluido frío? Esa diferencia de temperatura va disminuyendo, ¿sí? Entonces la cantidad de calor que vamos entregando entre que se va a transferir entre un fluido y otro va siendo cada vez menor. Entonces, la transferencia de calor en un sistema o en una configuración de cocorriente, el mayor flujo de energía se genera en la entrada del equipo y en la salida se genera la menor transferencia de calor. Entonces hay una zona, entonces podemos llegar a decir de que la transferencia de calor es como que no es tan eficiente en una estructura de este tipo porque no está distribuida uniformemente esa transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. Es como que hay zonas que son más efectivas como intercambiador de calor que otras. En la primera parte tenemos una fuerte transferencia de calor, un gran flujo de calor, y acá en la parte inferior no. Sistema de cocorriente. ¿Se entendió? Esta línea azul que veo desde que traté de desplazar es para ir mostrando cómo en la primera parte, en Z igual a 0, la diferencia es grande, y a medida que se va moviendo a lo largo de la dirección Z, esa diferencia se va disminuyendo en forma muy evidente. ¿Esta es la única configuración que se puede hacer en un intercambiador de calor? No. En un intercambiador de calor doble tubo también es posible esta otra configuración. Fíjense las direcciones de las flechas en el doble tubo acá en la parte central. El fluido caliente va en una dirección y el fluido frío va en otra dirección. Pero es lo mismo. ¿Qué pasará con las gráficas? Miremos. Fluido caliente entra con una alta temperatura y le pasa lo mismo. Como hay un fluido caliente en contacto con un fluido frío, su temperatura disminuye hasta alcanzar la temperatura de salida. Hasta ahí van iguales. El fluido frío, ¿qué le pasa? Entra a una temperatura fría y por efecto del calor aumenta su temperatura. Pero al ubicarlos de esta forma en contracorriente, fíjense qué pasa con la diferencia de temperatura a lo largo del intercambiador de calor. Esta diferencia de temperaturas, es decir, la distancia entre esta línea roja y esta línea negra, que es la diferencia de temperaturas entre el fluido, esta H viene de hot, de caliente, y este es del fluido frío,
esa diferencia de temperatura es como que se mantiene. Es como que el flujo de calor, independientemente en qué parte del intercambiador de calor me encuentre, la cantidad de calor transferido es la misma. Entonces, como que tenemos una mayor eficiencia del intercambiador. Te estoy sacando mayor provecho al intercambiador de calor al trabajar en contracorriente que en cocorriente. Porque en el cocorriente, ¿qué es lo que habíamos visto? Que solamente teníamos un alto rendimiento en la primera parte de la transferencia de calor y en la última parte ya prácticamente no teníamos prácticamente fuerza impulsora, por lo tanto la transferencia de calor era menor. Entonces estamos viendo esta diferencia entre elegir un flujo de cocorriente o una configuración de cocorriente o de contracorriente para el proceso que nos toque evaluar. Entonces vimos flujo cocorriente y contracorriente. Ahí vemos cómo se mantiene la fuerza impulsora. Otra cosa que también es interesante de tener en cuenta, de que estos intercambiadores de calor utilizan elementos para calentar que generalmente son los vapores que nosotros utilizamos en los balances de energía, en la materia de balance, decíamos, utilizamos vapor condensante. ¿Qué características tenía un vapor condensante utilizado en un intercambiador de calor? ¿Se acuerdan? ¿Escuchó o no me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Alguien se acuerda qué le pasaba a un vapor condensante? Si no se acuerda, bueno, digamos, no me acuerdo. ¿Qué era un vapor condensante? Un vapor saturado. Teníamos un fluido frío que entra, un fluido frío que sale y tenemos un vapor condensante. Vapor saturado. El vapor saturado o el vapor condensante, cuando hacíamos los balances de energía en la materia balance. Tengo un vapor que decía, tenemos un intercambiador de calor y el intercambiador de calor entra, que lo poníamos, lo representamos, no como un intercambiador así con esta imagen, sino que lo que poníamos era una caja negra. Entonces, el vapor entra saturado y el líquido salía saturado. ¿Qué características va a tener ese, cuando digo líquido saturado? ¿No se acuerdan? Los he dejado mudos sin... ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me Sí, profe, escuchan? lo escucho. Me escuchan, me ven, miren que me voy a aparecer y los voy a asustar. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo serán las características que está entre el vapor saturado y el líquido saturado? ¿Qué pasaba eso? Me van a obligar a ir a un lugar donde yo no tenía ganas, pero bueno, ya que estamos y que está acá. Ya ni se acuerda de funcionar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Sí, ¿Ven profe. esta cosita que dice acá, que dice ChemLogic? ¿Qué es lo que era esto? Para sacar la entalpía. Para sacar las entalpías, y más que para sacar las entalpías tenía un nombre. Yo mucho inglés no sé, pero SteamTab era el nombre del programita esto, pero este programita, más que un programita, son las tablas de vapor. Y en las tablas de vapor, ¿se acuerdan de que podíamos tener vapor saturado, vapor sobrecalentado? Y que el vapor saturado, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Uy, ay, ay. Bueno, pero no importa. Vamos a hacer de cuenta de que se acordaron. Entonces vamos a tener fluido frío en contacto con algo para calentar. Generalmente el fluido calefactor por excelencia utilizado en la industria es vapor. Y esos vapores son vapores saturados. ¿De dónde saldrán? De un equipo llamado caldera.
¿sí? Y estos vapores lo que se hace es ingresarlos al intercambiador de calor y cuando salen sacarlos como vapor saturado. Entonces, ¿qué estará entregando el vapor al fluido frío? ¿Qué calor le entregará? ¿Se acuerdan del calor latente de vaporización y eso? Bueno, eso es lo que le entrega. Entonces, al entregar el vapor saturado, entra a una determinada presión y temperatura, ingresa al intercambiador de calor, cede su calor latente y sale convertido con un cambio de fase, es decir, el vapor saturado se convierte en líquido saturado y entrega al fluido frío ese calor latente cambiándole su temperatura. Fíjense que acá estamos representando en una gráfica donde el vapor la temperatura de entrada y de salida del fluido caliente, por más que cambió de fase, la temperatura permanece constante. Esa es la característica de cuando tenemos un vapor condensante, su temperatura, por más que cambie de fase, porque al ser un cambio de fase, la temperatura no cambia. Y el fluido frío, fíjense que va aumentando, cambiando su temperatura desde la temperatura de entrada. ¿Lo alcanzan a ver acá? A ver, esperen. El puntero acá tenemos. Entonces, esto sería el fluido, este fluido rojo, que sería el vapor, entró como vapor condensado, como vapor saturado, sale como fluido frío, pero a nivel de temperaturas, la temperatura no cambió, así que se mantiene constante. Y el fluido frío entró frío y sale caliente. ¿Sí? Es otra configuración. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cambios en los intercambiadores de calor. ¿Qué es lo que miramos acá? A ver, hágame ver acá. Bueno, ¿qué hicimos acá? Pusimos vapor en co-corriente. Es decir, al principio tuvimos la gran diferencia de temperatura, la alta fuerza impulsora, y a medida que voy avanzando con el fluido, se va calentando, pero cada vez le voy entregando menos calor. Fíjense qué pasaría si en vez de ponerlo en co-corriente, espérate, ¿qué hice? El que vimos recién, estoy hablando pavada, es co-corriente, eso está bien. Y este otro van los dos en la misma dirección y está puesto igual. El fluido caliente y el fluido frío. Bueno, ahora lo que vamos a decir que lo que vimos hasta acá fue ver la configuración que se puede establecer en los intercambiadores de calor, cocorriente, contracorriente, y el uso de del vapor condensante como medio calefactor, pudiendo ubicarlo, dándole las formas estas. Bueno, ahora lo que vamos a definir, ¿se acuerdan que los otros días dijimos que cuando teníamos el caso de una tubería, acá se me escapa. Teníamos el caso de una tubería que decíamos que era el coeficiente, ahora vamos a hacerlo eso. Vamos a perder tiempo. Vamos a definir lo que se llama la diferencia media logarítmica. Esta diferencia media logarítmica es la diferencia de temperatura o fuerza impulsora que vamos a utilizar en el diseño de los intercambiadores de calor. ¿Y cómo se define? Como la definimos los otros días en la otra ecuación. Es el delta, las diferencias de temperatura entre los dos extremos, dividido el logaritmo de la diferencia. Es decir, tengo el intercambiador de calor, tengo configurado de esta manera, en estas condiciones, está configurado como un sistema en contracorriente. Tenemos la temperatura del fluido caliente, TDH de entrada, TDH de salida, y la del fluido frío se denomina TC de entrada, T de fluido frío de salida. Esas son nuestras temperaturas dato. ¿Cómo vamos a definir la temperatura? A
vamos a hacerla acá en este ejemplo. Tomamos el delta T1, generalmente uno se lo acuerda como dice, esta es la fuerza impulsora de la zona caliente. Y esta es la diferencia de temperatura de la zona fría. Entonces va a quedar el delta de la zona caliente, ¿quién va a ser? La temperatura más alta del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Entonces, delta T1, como bien está escrito ahí, va a ser el delta de H de la entrada menos la temperatura fría a la salida. Y el delta T2, es decir, esto es lo que va acá. Y el delta T2, como está escrito acá, dice que va a ser la diferencia de temperatura en el otro extremo, que va a ser la temperatura caliente a la salida, menos la temperatura fría a la entrada. Definidas las dos deltas, se colocan dentro del delta T y esta va a ser la forma en que nosotros expresamos la fuerza impulsora en el diseño de los intercambiadores de calor. Es decir, vamos a tener nuestra ecuación de diseño, va a ser el Q, el U por el A, por el delta T medio logarítmico. Este delta T medio logarítmico es la forma más adecuada, define como un mejor promedio de fuerza impulsora, es decir, como que la mejor forma de expresar la diferencia de temperaturas. Y se define y vale de la misma forma tanto para flujo en cocorriente como en contracorriente. Recordemos entonces que va a ser esta fuerza impulsora, va a ser la diferencia de temperatura en la zona más caliente, en la zona de mayor temperatura, menos el delta, la diferencia de temperatura en el extremo de menor temperatura, dividido este logaritmo. Ahora sigamos mirando un poquito más y nos vamos a acercar a lo que sería le vamos a hacer como un zoom a nuestro intercambiador doble tubo. ¿Ven? Acá se ve un poquito un dibujo ya de libro, ya más bonito, donde tenemos el tubo interno, por donde está circulando un fluido caliente. Acá está circulando el fluido. Acá está un fluido. Y este ánulo, ese lugar hueco entre los dos cilindros, es lo que nosotros damos en llamar o de referirnos a él como el ánulo de nuestro intercambiador de calor. ¿Sí? Entonces tenemos donde va a circular un fluido de otras características térmicas y permitiendo el contacto térmico, pero no el contacto, no se mezclan los fluidos. Es decir, que si yo tuviera que representar este intercambiador de calor en una caja negra, como las que planteábamos en balance de energía, tendríamos el fluido 1, pongámosle a 100 grados centígrados, y va a salir ese mismo fluido en la corriente 2, donde el flujo másico de la corriente 1 y el flujo másico de la corriente 2 van a ser iguales, por más que pero lo que vamos a poder lograr es un cambio de temperatura. Entonces acá representamos este doble tubo, este intercambiador doble tubo con una caja negra, donde la corriente 1 y la corriente 2 son el fluido que entra y sale del tubo interno, es decir, del tubo interno. Y otras dos corrientes más, que llamaremos corriente 3 y corriente 4, que va a ser el fluido frío, cuyos flujos básicos van a ser iguales, pero que las temperaturas van a ser distintas, van a ser distintas o no, de acuerdo si es un flujo condensante o es un flujo que, por ejemplo, si este es un fluido, el fluido de afuera se está enfriando, significa que se está calentando un fluido externo que podemos calentarlo desde 20 grados y que se va a calentar hasta 50. Entonces, un intercambiador de calor lo podemos representar con una caja negra donde los flujos másicos de entrada, el flujo másico de entrada del fluido caliente va a ser igual al flujo másico de
salida del fluido caliente y que el flujo de la corriente que entra por el ánulo va a entrar y va a salir con la misma masa. No hay intercambio de masa entre las corrientes, solamente un intercambio térmico. ¿Queda claro? Eso es lo que hacíamos, este esquema de balance o este esquema era lo que nosotros utilizamos en balance de materia y energía. Entonces sigamos. Tenemos el doble tubo, en el tubo interno está circulando un fluido, en el tubo externo está circulando otro fluido. Fluidos que se mueven. Y estos fluidos que se están moviendo son fluidos de qué tipo, de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada habíamos dicho que teníamos dos tipos de flujo de fluido. El flujo confinado y el flujo, ¿cómo se llamaba el otro flujo? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces teníamos flujo confinado en un ánulo y flujo confinado en el tubo interno. Y el aire que rodea este intercambiador es un fluido que está en contacto con un sólido. Este era un flujo que si se estaba moviendo, por ejemplo, era aire que circula dentro de la habitación, era un flujo externo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿por qué traigo a cuento lo de los flujos confinados, no confinados? Lo que va a pasar es que acá yo tengo un movimiento de fluidos. Y esos fluidos que se mueven con cambios de temperatura me van a modificar, ¿qué cosa? Los coeficientes individuales de transferencia de calor que van a formar parte de la resistencia a la transferencia de calor y que van a formar parte de ese coeficiente total de transferencia de calor que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Entonces, tenemos un doble tubo con fluidos confinados, distintos fluidos que cambian su temperatura y cada uno de los fluidos que circulan por este doble tubo va a tener su propio coeficiente individual de transferencia. Es decir, que cuando yo tenga que calcular el coeficiente individual de transferencia del fluido frío, ya no me deja escribir, ya va. Este coeficiente de transferencia del fluido frío, que lo vamos a llamar H0, lo voy a tener que calcular con alguna correlación, de esas correlaciones que estuvimos revisando en la clase anterior. Y que el fluido que caliente que se encuentra por el interior del tubo se va a estar moviendo, voy a tener que calcularlo con una correlación. Estas correlaciones, ¿se acuerdan de cómo es fluido en movimiento? Tenían que ver esas correlaciones con la forma número de Nusselt igual a la fórmula del Reynolds con el Pran, y acá le aparecían esos coeficientes, ¿sí? Entonces teníamos que ir a alguna tabla, alguna referencia bibliográfica para poder evaluar estos coeficientes. ¿Y con qué inconveniente nos vamos a encontrar? Y bueno, con el fluido que fluye por el interior del ánulo es un tubo común, es un tubo cilíndrico, es un cilindro con una sección transversal cilíndrica. Si estoy hablando de un número de Reynolds, ese número de Reynolds tendrá que ver con la densidad y la viscosidad del fluido que circula por el interior de la tubería, multiplicado por una velocidad promedio, la velocidad característica del fluido, que es la velocidad promedio de este flujo, multiplicado por el diámetro de la tubería. Ah, bueno, es re fácil, más de lo mismo, con este número de Reynolds. Después tendré que ver la correlación, qué propiedades, me va a decir la correlación con la que voy a trabajar, a qué temperatura tendré que evaluar la densidad y la viscosidad y el número de Pran para poder evaluar el Nusselt. Es decir, que con esta definición del número de Nusselt, buscando las propiedades del Pran, puedo llegar a obtener el número de Nusselt y con el Nusselt el H interno, el coeficiente de transferencia de calor interno.
Pero ¿qué va a pasar con el fluido que circula? Ya no está circulando por un cilindro, sino que está circulando por un ánulo. Entonces, ¿en qué me va a modificar las correlaciones para utilizar para definir este coeficiente? Entonces, ese coeficiente acá aparece lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que decíamos, fíjense que si tenemos un fluido circula por una conducción no cilíndrica, aparece la definición o tenemos que tomar recaudo de la cosa que se llamaba diámetro hidráulico, ¿se acuerdan? Entonces, la presencia o la influencia del diámetro hidráulico va a aparecer cuando evaluemos el coeficiente individual de transferencia de calor del fluido que circula por el ánulo. La forma de las correlaciones va a ser exactamente la misma de esta, nada más que vamos a tener cuidado que cuando leamos el instructivo de uso de esa correlación, nos permita usar o no para tuberías que no sean no cilíndricas. Bueno, hasta ahí hemos repasado que nosotros pudimos en este intercambiador doble tubo evaluar los coeficientes individuales utilizando las correlaciones. Bien, esas correlaciones que estaban acá. Existe, entonces habíamos, en la clase anterior, no, en la filmina anterior habíamos dicho de que, acá está, el calor, el flujo de calor puesto en juego en un intercambiador de calor, lo podemos definir como la diferencia de temperaturas, la fuerza impulsora, que ya estuvimos viendo que esta fuerza impulsora la debíamos definir en términos de... ¿En términos de quién la definíamos esta? En lo que estuvimos viendo, que es en función de la delta T medio logarítmico. Y ese delta T medio logarítmico estaba influenciado por la configuración en que podíamos tener el intercambiador doble corriente o contracorriente. Y esa resistencia que estamos hablando en esta parte, es decir, el denominador de nuestra ecuación, que es la fuerza impulsora sobre la resistencia. Esa resistencia a la transferencia de calor está dada por la sumatoria de las resistencias existentes a lo largo de todo el caminito, es decir, entre el fluido que tengo en el dentro del tubo, adentro que está circulando por el tubo, que se representa aquí en esta imagen a la derecha, tenemos el fluido caliente con una temperatura que se modifica desde el centro de la tubería hasta la tubería. Luego tenemos otra resistencia que sería la resistencia de un sólido. Recuerden que cuando tenemos resistencia a la transferencia de calor por un sólido, estamos hablando de resistencias conductivas. Entonces nos va a aparecer en la resistencia todo lo que tiene que ver con la conductividad térmica del material con el que está hecho la pared, ¿sí? Y por último tenemos nuevamente el otro fluido que está en el ánulo, ¿sí? Que va a ser la resistencia convectiva. Expresado matemáticamente nos va a quedar que la resistencia total en un intercambiador de doble tubo, como el mostrado en la imagen, tendremos la resistencia convectiva, aquí estamos colocando la resistencia generada a la transferencia de calor por el fluido, resistencia de carácter convectivo que lo evaluamos con el coeficiente individual de transferencia que lo sacamos a su vez de las correlaciones y el área de transferencia. El área de transferencia involucrada o por donde se transfiere el calor en la zona interna, ¿cuál va a ser? Fíjense que el área interna es el área de adentro del tubo. A ver si puedo dibujar. Vamos a hacer un intento. Es como que el tubo, este es un pedacito del tubo, pero en realidad este es el tubo. Y el área de transferencia va a ser toda esta línea roja que yo estoy marcando. Esa área de transferencia, ¿a quién es igual? A pi
por el largo de la tubería, porque la tubería sigue para allá, para el fondo, porque es todo esto, por el diámetro interno de la tubería. Es decir, que cuando hacemos el coeficiente individual de transferencia del fluido que está dentro de la tubería, lo tenemos que multiplicar por el área de la tubería. Por eso está esto acá. Entonces, recordemos que si hacemos el análisis de HI, que es el coeficiente individual de transferencia de calor, tendrá unidades o dimensiones de energía, tiempo y área. Y esa área que está haciendo referencia es el área de transferencia en este lugar. Entonces ya tenemos en la resistencia convectiva, la transferencia de calor, la resistencia interna va a ser el coeficiente individual del fluido que está en contacto con el área multiplicado por el área de contacto. Luego, ¿qué viene? Esta resistencia, esta zona gris, que es la resistencia a la transferencia por conducción, que tiene esta estructura. Entonces va a ser el logaritmo de la diferencia de los espesores del diámetro externo menos el diámetro interno dividido el área de contacto. Entonces ahí tenemos nuestra resistencia a la conducción. Y finalmente la última resistencia sería la resistencia convectiva del fluido que está en el ánulo. Fíjense que el H0, este H0 nosotros lo evaluamos con la correlación, y esa área que está en contacto en la transferencia de calor, ¿qué área va a ser? Vamos a poner otro color acá. Y yo voy a tener acá, a ver si me deja dibujar. Esta zona, a ver si está acá, esta zona es la zona del fluido frío. Bien. Tengo una superficie en contacto, el fluido frío está en contacto con el metal de la tubería con la cual está, con la tubería interna. Es decir, esto grisecito, todo esto es la tubería interna. De este lado tenemos el fluido caliente y de este otro lado el fluido frío. El fluido frío intercambia energía con el fluido caliente. ¿Y cuál es el área de transferencia entre el fluido frío y el fluido caliente? Es el área esta. El fluido frío está en contacto con esta área. ¿Qué tamaño tiene esta área? Va a depender del diámetro cero de la tubería, es decir, el diámetro externo de la tubería. Si yo lo graficara acá, representado acá en la otra imagen, en esta imagen, ahora me voy a mirar ahí, les voy a mostrar dónde estaríamos parados. Entonces tenemos el diámetro pegadito al fluido frío, tiene el diámetro identificado como diámetro interno, ese puntito que tengo de este lado. En cambio, el área de flujo de transferencia de calor del fluido frío que está en el ánulo tiene este diámetro. Esta va a ser el área de acá afuera de la tubería, el área externa de la tubería interna. Y esta zona gris que hemos puesto acá es el espesor del metal que constituye la tubería. En definitiva, vamos a borrar todo esto. ¿Y con qué nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con esta ecuación que nos dice, el flujo de calor se puede representar como, la ecuación de diseño nos establece que es la fuerza impulsora expresada en delta T medio logaritmo sobre la resistencia. Y esa resistencia es la suma de estas resistencias individuales que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros nos toque resolver un intercambiador de calor, colocaremos. A ver. Esto que es R de acá, esta R de acá, todo este paquetito, pero vamos a hacer un efecto diferente, a ver si me sale. Todo esto sería la resistencia. La resistencia estaría en el denominador. Este es nuestro denominador. Ah, se me termina
Chapita esto. A ver, espera. Acá arriba, ¿qué tenemos? Fuerza impulsora, media logarítmica. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Al calor. Este va a ser el flujo de calor. El flujo de calor va a estar expresado como el delta T medio logarítmica, la fuerza impulsora sobre la resistencia. Y la resistencia, en el caso de un fluido, de un intercambiador de calor de doble tubo, expresado con esta configuración como la hemos colocado acá, tendremos la resistencia convectiva del flujo interno, la resistencia conductiva de la pared del tubo, y la resistencia a la transferencia de calor del fluido frío que se encuentra en el ánulo. Generalmente, en el diseño de los intercambiadores de calor se utilizan materiales de alta conductividad térmica. Fíjense qué pasa en el denominador del término conductivo si la conductividad térmica es muy alta. La conductividad térmica, en este caso, es un elemento que se encuentra matemáticamente, la conductividad, un elemento altamente conductor tiene una conductividad muy grande. Si el número, la conductividad térmica en este caso se encuentra en el denominador. Entonces, si tenemos un metal que tiene una conductividad térmica muy alta, este término, esta resistencia a la transferencia de calor por el mecanismo de conducción ejercido por la pared metálica del intercambiador de calor, se puede despreciar. Y podemos llegar a decir que la resistencia total a la transferencia de calor en un doble tubo es como 1 sobre el coeficiente individual interno por el área interna y es igual a 1 sobre el coeficiente externo por el área externa. ¿Qué es lo que pasa ahora con las resistencias? Otra forma de describir o de definir esa resistencia, dijimos que lo podíamos identificar como esta resistencia es lo mismo que la inversa de U por el área de la superficie. Si esa área la referimos al área interna y este producto de U por A va a ser lo mismo. A ver si se... ¿Cómo lo digo? Podemos decir entonces que esto es igual a la resistencia, entonces me va a quedar que este paquete, esto que está acá y esto que está acá, es una forma de expresar esa resistencia. Fíjense que los deltas de temperatura son iguales. Es decir, que como los deltas de temperatura son iguales, si yo divido por diferencial de temperatura y diferencial de temperatura, me queda que la relación de los coeficientes globales referidos al área interna es igual a la relación que existe entre el coeficiente global interno por el área interna. Y ahí quedan las relaciones. Quedan las expresiones, pues vamos a poder cargar los ejemplos. Acá dimos el eje, esto que está escrito acá sería la situación en la que dijimos recién, donde la conductividad térmica del metal es tan alta que podemos despreciar el efecto del caso especial, como dice acá. Y ya creo, y ahí estamos. Lo que se muestra acá en esta tabla es simplemente ilustrar cómo los valores en los que suelen rondar los coeficientes globales para distintos tipos de intercambiadores de calor. Fíjense que los coeficientes estos globales de transferencia de calor se expresan como vatios, es decir, energía, unidad de tiempo y unidad de área y temperatura, al igual que los coeficientes individuales. Y ahí quedamos. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es, para no empezar haciendo los ejercicios de coeficiente global, creo que vamos a trabajar en la práctica siguiendo con lo que estaban haciendo. La teoría de coeficiente global, con eso ya estaría. Eugenia, ¿van a pasar con la práctica? Sí. ¿Armamos 2 grupos? Sí, no sé cómo... Voy a dejar de grabar acá.
Bien, a ver, Noé, vos que llevas la cuenta. Sí, ¿Cómo no? como quieran, no sé. Si hacemos desde Vargas a Ingenioli, de Martínez a Vallejos, ahí